La selección de El Salvador cayó derrotada frente a San Vicente y las Granadinas en la Liga de Naciones y complica un poco sus esperanzas de conseguir el ascenso, de clasificar a la Copa Oro y por supuesto de ganar su grupo. Así que hoy vengo a comentar lo que fue esta derrota que realmente suena como un ridículo aquí en la CONCACAF. Bueno, y la selección salvadoreña que sigue en caída libre, preocupación enorme en el territorio salvadoreño, en la afición, en la federación, en el propio técnico David Doniga, es que El Salvador de todas las selecciones de Centroamérica posiblemente es la que esté en una mayor crisis porque no se encuentra por dónde salir de este bache y esta derrota por supuesto que solo suma a esas preocupaciones porque no voy a decir que era exactamente inesperada porque tuvimos una previa de este duelo hace unos días, ya se habían enfrentado ambas selecciones y que pues de ahí podemos sacar algunas conclusiones que nos permiten entender qué fue lo que sucedió el día de ayer, pero que pues evidentemente no es un resultado ni mucho menos positivo para una selección como El Salvador. Es de preocuparse, es un ridículo, no tenía que haber sucedido. Les traigo este video repasando lo que sucedió el día de ayer en la Liga de Naciones un poco tarde. Nuevamente no lo pude publicar el mismo día que se dieron los encuentros porque todavía venía muy cansado realmente por el viaje. Entonces aquí lo estoy trayendo al día siguiente, pero como siempre les traigo la información y no dejamos pasar ninguno de estos partidos. Como les decía, se disputaron únicamente 2 encuentros de la Liga B el día de ayer. Aquí pueden observar cómo quedaron las tablas. El único grupo que se movió fue el grupo A porque de ahí fueron los 2 encuentros. El Salvador que mantiene de momento el liderato con esos 9 puntos, San Vicente y las Granadinas que se le acerca con 7 unidades y después aparecen Bonaire con 4 y la selección de Montserrat con 3. Se cierra incluso la pelea por el descenso, ojo ahí porque solamente hay 4 puntos entre el segundo y el último y El Salvador pues sigue siendo la favorita a ganar su grupo, a ascender, a clasificar a la Copa Oro, pero como pueden ver ya con una diferencia menos importante en ese sentido y que se estaba esperando que ya la selección salvadoreña cerrara esta jornada con 12 puntos y lo cierra solamente con 9. Pero bueno, repasamos los resultados. Montserrat que cayó 0-1 frente a Bonaire. No voy a decir exactamente que fue una sorpresa, pero pues sí, Bonaire no se estaba esperando que consiguiera este resultado y esto es lo que empieza a apretar abajo en el descenso. El gol llegó al minuto 29, obra de Ayrton Sicilia, y de esa forma se llevaron una victoria frente a una Montserrat que ahora se complica con una victoria o incluso con el empate. Pudieron haberse ya ido despejando un poco el tema del descenso, pero bueno, esta derrota frente a Bonaire cierra bastante el tema y envía a Montserrat por supuesto al descenso de momento, al menos luego de estas 4 jornadas disputadas, porque recordemos este grupo ya cerró su participación en esta ventana de octubre y jugará los últimos 2 encuentros hasta el próximo mes de noviembre. Y por supuesto el otro partido es en el que nos vamos a centrar más en este video. El Salvador cayó 1-2 frente a San Vicente y las Granadinas. Para empezar, mucha gente incluso reportó erróneamente que El Salvador jugó en casa solamente porque aparecía primero administrativamente, pero el partido fue en San Vicente y las Granadinas. Ya habíamos hablado de este tema de que se está jugando la Liga de Naciones en sedes centralizadas. Bueno, pues ahora en octubre tocaba que este grupo A jugara en San Vicente y las Granadinas y por eso jugó 2 veces El Salvador frente a esta selección, una como local, que fue el otro como visitante, pero bueno, ambos partidos los jugó la selección salvadoreña como visitante. Más allá de la polémica que es esto y de si a la gente le gusta o no el formato, esa no es una excusa. El Salvador en otra época, jugando en El Salvador, en San Vicente y las Granadinas o en Estados Unidos, está obligada, además todavía está obligada a ganarle siempre a esta selección caribeña. Entonces, más allá de la polémica que se hable por ahí, no es ninguna razón por la cual El Salvador pueda justificar. Incluso ya hace 2 o 3 días que jugaron, pues El Salvador terminó ganándole el partido, ganaron 3-2. Ese día ya se vieron las deficiencias de esta selección centroamericana, le costó muchísimo y terminó sacando el resultado por la mínima. Ahora, por la mínima, caen derrotados frente a esta selección. Se pusieron en desventaja desde el minuto 39, gol de Shaquem Adams en un gol en donde los salvadoreños tenían hasta 8 futbolistas en su propia área y entre 2 futbolistas de San Vicente y las Granadinas
llegó el gol. Un pase por la izquierda, media vuelta de Adams y así ponía a ganar. Y yo creo que esto es un buen reflejo de muchas de las deficiencias que tiene El Salvador. La defensa es una, muy fácil, le crean oportunidades, incluso selecciones que no deberían llegar con tanta facilidad a un área como la de una selección como El Salvador, pues con mucha facilidad llegó San Vicente y las Granadinas y esta la terminó aprovechando y ya antes de irse al descanso se ponían en ventaja. El Salvador lo terminó empatando al minuto 71, gol del capitán de Rudy Clavel de cabeza, pues llegó en una jugada balón parado, fue de lo poco que pudo crear El Salvador, aunque sí creo que fue superior, digamos, en el trámite del partido, ligeramente, porque incluso viendo las estadísticas estuvieron muy parecidos en posesión, 55-45, en remates, que creo que fueron como 15 salvadoreños frente a 11 de San Vicente y las Granadinas. Es decir, si vemos incluso los números y si vimos el partido, fue un trámite bastante peleado, cuando la realidad debería ser de un dominio muy superior de la selección salvadoreña, y sin embargo esto no fue de esa manera. Lograron el empate, como les decía, minuto 71 por una jugada balón parado, y ya en el cierre del partido, minuto 88, llegó D.L. Spring luego de un pase por la derecha, nuevamente la defensa que la agarran mal parada y termina cayendo este gol, que fue una locura. Más allá de este ridículo del Salvador, de lo preocupante de esta derrota, me parece que también hay que destacar cosas positivas, que fue la locura que se desató allá en el estadio en San Vicente y las Granadinas, porque la gente estaba completamente eufórica, y siempre es bonito ver a estas selecciones que no se están esperando que consigan este tipo de victorias, pues conseguirlo y ver la reacción también del pueblo. Entonces, bueno, algo positivo sacamos de esta derrota de El Salvador. Pero la selección salvadoreña, que sigue en crisis, que sigue sin ver la luz al final del túnel, se sigue sin ver cómo pueden salir de este bache, entre que hacen falta muchos futbolistas, no futbolistas de nombres específicos, sino que me refiero a referentes, a futbolistas salvadoreños que salgan a jugar a mejores ligas. No se ve un futuro cercano muy prometedor para esta selección, sin líderes, sin destacados, con muy poco fútbol colectivo, sin idea, es decir, no hay por dónde tomarlo. El tema con El Salvador, que sigue en este ciclo cayendo cada vez más, y que pues aquí, si volvemos a las tablas, está 2 puntos por encima de San Vicente y las Granadinas. Los próximos 2 partidos se jugarán en El Salvador, va a tener esa ventaja de que el cierre de esta fase de grupos la va a poder disputar en casa, pero que aún así, ojo, porque viendo este nivel de El Salvador, podría terminar cayéndose y al menos se va a enfrentar teóricamente a los rivales más accesibles, pero aún así podría llegar a peligrar de cierta forma, que no debió haber sido así, porque esta selección debió haberse paseado por esta Liga B, conseguido el primer lugar, la clasificación sin mucho problema a la Copa Oro, el ascenso de vuelta a la primera división, y ya que se esté poniendo en duda previo a los últimos 2 partidos, ya es un síntoma de muchísima preocupación en esta selección centroamericana. Precisamente vamos a ver el tema de los partidos del próximo mes de noviembre, que ahí los pueden observar. Esta es toda la Liga B. Jueves 14 de noviembre es cuando se dispute la primera de las últimas 2 jornadas. Montserrat se va a enfrentar a San Vicente y las Granadinas, y Bonaire lo hará frente a El Salvador. Y aunque ustedes ahí ven a Bonaire como el equipo casa, esos 2 partidos, tanto el de Montserrat frente a San Vicente y las Granadinas como el de Bonaire contra El Salvador, se van a jugar en El Salvador. Ahí hay mucha gente que estuvo preguntando, y es lo que les decía antes de la polémica, que por qué se jugó 2 veces en San Vicente y las Granadinas. Bueno, porque tocaba así por formato. No fue antojadizo, no se quiso afectar a El Salvador, no. Todos los demás grupos de esta Liga B y también en la Liga C jugaron en un solo país. San Vicente y las Granadinas aquí, pues, por supuesto, tuvo esa ventaja de jugar 2 veces frente a El Salvador en su propia casa, pero ahora El Salvador va a poder cerrar con los últimos 2 encuentros. No sabemos si será en el Cuscatlán, si los 2 partidos se jugarán en el Cuscatlán, o si van a utilizar Las Delicias o el Mágico González. Bueno, no sé, hay mucha infraestructura en San Salvador como para no utilizar un único estadio. Ya eso lo veremos después, cuando CONCACAF lo confirme, y vendré aquí también a darles esa información. Pero el punto es que El Salvador va a jugar los últimos 2 partidos en casa. Ese Bonaire El Salvador será en San Salvador, y el último partido lo pueden ver a mitad de la imagen, domingo 17 de noviembre. El Salvador frente a Montserrat y San Vicente y las Granadinas frente a la selección de Bonaire, ya para cerrar este grupo A. Y ese día vamos a conocer, o tal vez un poco antes, dependiendo de los resultados, quién es la selección que asciende, que además se mete de forma directa a la Copa Oro. Veremos si alguna de estas se puede clasificar como uno de los mejores segundos lugares,
y también conoceremos quién desciende a la tercera categoría para la siguiente edición del torneo. Así que mucho por definir en este grupo que se aprieta bastante desde el primero hasta el último. Pues está todavía todo muy abierto. Ya en otros grupos, posiblemente después de lo que suceda en estos días, en el cierre de las jornadas de octubre, veamos algún equipo que ya se empiece a despegar, sobre todo para abajo, aunque incluso también para arriba. Este grupo A yo creo que está bastante cerrado y bastante interesante, más allá de que sé que para la gente de El Salvador no es nada interesante y lo que es lamentable, preocupante, ridículo, el adjetivo que le quieran poner, porque cualquiera de estos realmente le cabe a la realidad, a la actualidad que está viviendo la selecta en estos días, en estos años que lleva ya El Salvador, sin ver lo que les decía antes, la luz al final del túnel, que en algunos momentos se veía una esperanza de una El Salvador que empezaba a carburar un poco, que podía sacar resultados positivos, que podía competir en las mejores de la CONCACAF, pero hay otros días con un contraste enorme en el que se pierde frente a San Vicente y las Granadinas, que no hay que despreciarla, por supuesto, eso no es el punto de este video, pero sí, evidentemente, El Salvador no solamente es favorita y no solamente debería ganarle, sino que es ampliamente superior en muchas cosas, en muchísimas cosas a esta selección caribeña. Entonces, bueno, así está el tema, acá está el repaso. Como les decía, les pido el mayor de los apoyos a este video, con likes, compartiéndolo, dejando en los comentarios, por supuesto, sus opiniones de El Salvador, pero también si tienen preguntas sobre todo ese tema de las localías, de cómo es que funciona, bueno, cualquier cosa que no esté clara lo pueden dejar aquí abajo de este video. Y como les decía, el mayor de los apoyos con todas las interacciones posibles para que estos videos pues lleguen a más gente y que YouTube los siga recomendando. Por supuesto, suscríbanse al canal para seguir de cerca el cierre de estas jornadas de la Liga de Naciones en este mes de octubre. Y ya nos vemos pues el mismo día de hoy para comentar ya lo que suceda con la Liga A o con los partidos en general que hay de esta Liga de Naciones entre hoy y mañana, ya para finalizar esta fecha FIFA. Así que nos vemos.